Es un honor, ¿verdad?, estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Antes de iniciar, vamos a orar, a dar gracias a Dios, que Dios nos guíe, ¿verdad?, bajo su dirección, y que Dios tenga el control de su vida como la de cada uno de nosotros. Oramos en esta mañana, hermanos, y que el Señor nos ayude. Señor Jesús, en esta mañana solo agradecerte, Padre, la bendición que tú nos das, con la que tú nos has ayudado, mi Dios, hasta el día de hoy. Te pedimos que tú nos guardes, que tú nos guíes y nos lleves, Señor, bajo tus alas, como dice tu palabra. Ruego, Dios, por la vida de nuestro pastor Arturo Latorre, que tú lo guardes, Señor, lo ayudes y lo bendigas como lo has hecho hasta el día de hoy. Bendice y fortalece a la familia grandemente. Los pongo en tus manos. Bendice a la iglesia, Señor, Bautista el Mesías. Los ponemos en tus manos, y que sea de bendición tu palabra en estos momentos. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. En esta mañana, hermanos, estaremos hablando, ¿verdad?, de la obra de Dios en los tiempos de aflicción. Para esto vamos a estar abriendo la palabra de Dios, hermanos, en Lucas 22, del 39 al 46. Lucas 22, del 39 al 46, y la palabra de Dios dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Voy a empezar introduciendo, hermano. Dice: hay situaciones en nuestras vidas que nos arrastran a lo más profundo de la tristeza, la desolación y la desesperanza. Momentos que sin previo aviso nos golpean, sueños, ¿verdad?, que no se cumplen, y anhelos insatisfechos. Este tipo de experiencias del alma nos hacen perder el equilibrio, y muchas veces logran apagar nuestra fe en Dios. Nuestra confianza es puesta a prueba, y es muy difícil, ¿verdad?, no ser desanimados en estos tiempos. Sin embargo, hermano, existe una alternativa para enfrentar los momentos duros de nuestras vidas. Y en esos momentos duros de nuestras vidas podemos ser fortalecidos por el Señor. En el texto que acabamos de leer, hermano, se nos narra uno de los momentos más angustiantes de la vida de los discípulos, y sobre todo, principalmente, de nuestro Señor Jesucristo. El momento en cual estaba por comenzar, hermano, el proceso de su sufrimiento, y ese sufrimiento terminaría en la cruz del Calvario. Pero para eso, hermano, de estos textos podemos sacar, ¿verdad?, algunas lecciones muy importantes para nuestras vidas, ¿verdad?, sobre cómo poder enfrentar y superar, con la ayuda del Señor, en estos tiempos de angustia en la que usted y yo nos hemos encontrado. Número uno, hermano, en la aflicción el ataque del enemigo es más fuerte. Y sabemos, hermano, que el enemigo trabaja de una manera muy astuta y aprovecha la situación en la que nosotros estamos viviendo. Debemos de recordar, hermano, que Satanás no se encuentra en cuarentena. Satanás no se ha quedado en casa. Satanás, hermano, dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Él aprovecha, hermano, la aflicción en la que tú te encuentras para poder atacar más fuerte, más ferozmente, ¿verdad? Mas, sin embargo, hermano, usted y yo como persona o cristiano sabemos cuál es el trabajo de Satanás.
Satanás dice que vino a hurtar, a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Ese es el trabajo, hermano, del Satanás en la vida de cada cristiano. Tratar de robar, hermano, lo que Dios le ha dado. Tratar de destruir familias. Tratar, ¿verdad?, de separar personas y sobre todo condenarlas, ¿verdad?, en el infierno, hermano. Sí, tenemos que entender, hermano, que la situación que nosotros estemos viviendo, Satanás la aprovecha para terminar de destruirnos. Tenemos que entender, hermano, que nosotros dependemos del Señor Jesús. Que sin el Señor Jesús nada somos, dice su palabra, ¿verdad? Muchas veces la tristeza llega a nuestras vidas, hermano, por alguna enfermedad, por algún problema familiar, o ya sea por algo muy fuerte que usted esté pasando en su vida. Debemos de entender, hermano, que la vida del cristiano es una vida de luchas, hermano. Una vida de tribulaciones, ¿verdad? Que tenemos que aprovechar, hermano, el tiempo más importante para nosotros, para poder vencer las tentaciones, como el Señor les decía. Tenían que permanecer, hermano, en oración, no descuidarse. Entendemos, ¿verdad?, que Satanás, hermano, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando una persona, hermano, se aparta del Señor, Satanás lo está espiando. Está tratando de acechar, de lastimar, de matar, de destruir, de robarle la bendición que el Señor Jesús ha puesto en su vida. Tenemos, hermano, que fortalecernos en Cristo. El enemigo muchas veces, hermano, trata de desanimar, haciéndote creer o metiéndote dudas en tu cabeza y diciéndote, ¿en dónde está Dios en esos momentos de sufrimiento? ¿En dónde está Dios, verdad, en esos momentos, verdad, tan difíciles que estás pasando? ¿Dónde está ese Dios al que tú verdaderamente adoras? Mira la condición que te encuentras. ¿Verdaderamente estará Dios contigo? Y eso es lo que te hace creer el enemigo, hermano, en estos momentos. Dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis por un poco de tiempo, si es necesario tener que ser afligidos en diversas pruebas. A lo largo de la historia, hermano, así ha trabajado Satanás. Ha tratado de destruir a las personas, ¿verdad? Y en estos tiempos aún lo sigue intentando con nosotros. Recordamos a grandes hombres de las Escrituras, hombres, hermano, que dedicaron su vida al Señor, hombres que decían en algún tiempo, ¿verdad? Señor, haz que descienda fuego del cielo, y descendía. Señor, haz que llueva y llovía, hermano. Grandes hombres, ¿verdad?, que un día, hermanos, se encontraron como tú y como yo. Se sintieron desolados por el Señor. Se sintieron solos, hermano. Y ellos preferían mejor, ¿verdad?, morir antes, ¿verdad?, de seguir enfrentando el camino sin Dios. Un ejemplo muy claro, hermano, en las Escrituras es Jeremías. Se sintió desolado por Dios cuando Pasur lo golpeó, hermano, y lo amarró con un cepo como si fuera un animal. Y eso lo podemos ver en Jeremías, hermano, 20, 14 al 18, cómo se expresaba este hombre, hermano. Y yo sé que en estos momentos muchos de nosotros nos podemos expresar de la misma manera, ¿verdad?, que lo hizo Jeremías. Dice de esta manera la palabra de Dios: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oigan gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido sepulcro? Y mi vientre, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se desgastasen en afrenta. Muchas veces, hermano, las cosas pasan porque Dios las permite. Y sabe Dios, ¿verdad?, de lo que tenemos necesidad. Todo lo que tú estés pasando en estos momentos, hermano, Dios lo ha permitido. Aunque sea algo muy doloroso, hermano, Dios te sigue amando con amor eterno, y eso tú no lo puedes dudar. Hermano, muchas veces pensamos y nos sentimos solos, ¿verdad? Creemos que las cosas están sucediendo por algo, pero te decía en estos momentos, Dios lo ha permitido.
El salmista, hermano, manifestaba que Dios era su fortaleza. Y de esa misma manera nosotros nos podemos fortalecer en el Señor. En el Salmo 18, 1 y 2 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Fíjate en el versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Nosotros podemos acudir, hermano, a un Dios poderoso, a un Dios verdadero, ¿verdad? Que Él está en ese tiempo que tú no lo necesites. Yo sé, hermano, que hoy muchos de nosotros, aún siendo cristianos, hemos expresado, como decíamos ahorita, las palabras de Jeremías, de Job y de Elías. Quisiéramos muchas veces morir, hermano. ¿Pero por qué, hermano? Porque somos atacados en nuestros matrimonios, hermano. Somos atacados con nuestros hijos, con nuestras familias. Y humanamente hablando, hermano, nos cansamos. Pero eso es lo que busca, hermano, el enemigo. Que dudemos del Señor, que reneguemos de Él y que le cuestionemos a Él. Eso es lo que busca, hermano, el enemigo, ¿verdad? Que dudemos de nuestro Señor. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7, y yo creo que nos puede hacer entender algo, hermano. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que someter nuestras vidas al Señor, hermano, en estos momentos. Tenemos que someter nuestras familias, tenemos que someter nuestros hijos, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, ¿verdad? Lo que estemos pasando entre nosotros mismos, tenemos que someterlo a Dios. ¿Para qué? Para resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros, hermano. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hermanos, sabemos, ¿verdad?, que tenemos que entender que es una lucha espiritual la que hay en nuestras vidas. Y los más que puedan, hermano, seguir creciendo en las cosas de Dios, el Señor nos va a ayudar y nos va a dar juntamente la salida, como decíamos ahorita. En estos tiempos de angustia, hermano, tenemos que orar y fortalecer nuestra comunión con Dios. Pues una de las estrategias del enemigo es llenar nuestro corazón de temor, de tristeza y de desánimo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a los discípulos? Tenemos que orar para no entrar en tentación. En estos tiempos de angustia, hermanos, Satanás nos ataca con pensamientos y cuestionamientos contra Dios. Y puedes decir, como decíamos ahorita, ¿por qué Dios ya no para esto? ¿Por qué Dios está permitiendo, verdad, tantos asesinatos aún entre las familias, amigos y vecinos? ¿Verdaderamente Dios me escuchará? ¿Por qué Dios permite que me pase esto a mí? El enemigo trabaja de esta manera. El enemigo te avienta dardos todos los días, hermano. Y como decíamos ahorita, las cosas muchas veces cuando nos están yendo mal, hermano, muchas veces se ponen peor. Y usted puede encontrar, ¿verdad?, en la vida de Job cómo le fue. Cuando venía una prueba, una aflicción, inmediatamente le llegaba la otra. Y somos bombardeados y somos atacados, hermano. Satanás quiere devorarte, hermano. Quiere hacerte, ¿verdad?, flaquear. A lo mejor, hermano, tú tienes problemas, ¿verdad? ¿Y de qué manera nos podemos debilitar nosotros? Si nosotros, hermano, no tenemos una comunión con Dios, le estamos abriéndole puertas a que Satanás entre a nuestros matrimonios. Si no tenemos una comunión, hermano, como familia, como esposo y esposa, en tener una relación con Dios, le estamos abriendo las puertas a Satanás para que Él nos devore, hermano. Muchas veces le abrimos las puertas cuando ya ni siquiera nos conectamos a ver, hermano, las predicaciones que dan nuestros pastores. Les damos la oportunidad, ¿verdad?, de que Satanás, hermano, esté entrando a nuestras vidas, nos debilitemos y nos quiera devorar. Muchas veces pasan más en la televisión, hermano. Pasas más en el teléfono o en el Facebook. Y te estoy diciendo algo con todo el amor de Dios, que tengas cuidado, hermano. Que no le abras más la puerta al enemigo para que él entre y te destruya. Nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. Tenemos que resistir al diablo, hermano, como decíamos, para que él pueda huir de nosotros. Nosotros debemos de orar, hermano, y confiar que nuestro Dios sabe lo que él está haciendo, que Dios tiene un propósito bueno
en todo lo que está ocurriendo, que Dios, hermano, está con nosotros. Y un versículo, hermano, que te puede servir de aliento en esta mañana es el Éxodo 14:14. Fíjate lo que dice: Jehová peleará por vosotros. Y enseguida nos dice: y vosotros estaréis tranquilos. Jehová, hermano, pelea contigo. Tú estate tranquilo, sigue buscando al Señor, honra a Dios, hermano, esfuérzate en crecer más, en estar en la lectura de la palabra, en tener una comunión con el Señor. Hermano, usted tiene que expresarle todo a Dios, hermano, en oración. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿no has podido orar una hora? Cuando le dijo eso, hermano, Pedro lo negó 3 veces. Su fe, hermano, claudicó, se fue hacia abajo, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar siempre en oración, diciéndole: ¿sabes qué, Padre bendito? Yo estoy batallando con esta área de mi vida. Señor, no puedo alejarme, ¿verdad?, de mi teléfono. Estoy viendo programas que no son agradables a ti. Padre bendito, ayúdame, ¿verdad?, para no ser devorado por el enemigo. Pero nosotros tenemos que expresarle eso a nuestro Señor Jesucristo en oración. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en el versículo 7 dice de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermano, dice que guardará tu corazón y tus pensamientos y tus luchas en Cristo Jesús. Jonás citaba de esta manera también, hermano, decía de esta manera en Jonás 2:7: cuando mi alma desfallecía en mí, dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Nosotros tenemos que acordarnos de Dios todos los días, hermano. No simplemente cuando estemos pasando alguna situación difícil, ¿verdad? Tenemos que acordarnos del Señor todos los días, que Él sea nuestra prioridad en cualquier situación, en cualquier momento, hermano, para poder salir adelante sobre las acechanzas del diablo. Punto número 2, hermano: en la aflicción somos fortalecidos. Eso, ¿cuándo, hermano? Cuando reconocemos primeramente la soberanía de Dios y aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. No podemos negar, hermano, que en este tiempo de angustia, en este tiempo de dolor, los corazones de muchas personas se están llenando de amargura, de enojo y de frustración. Y nosotros como cristianos, hermano, no podemos dejar que nos pase esto, ¿sí? Muchos se frustran y se llenan de amargura porque las cosas que están pasando, hermano, no pueden controlarse. Quizá esto ha cambiado sus planes, sus negocios, su forma de vida, y no queremos humillarnos ante Dios y reconocer su soberanía sobre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, nos da una lección de humildad, de fe y de obediencia, hermano. Él sabía que su Padre Celestial tenía el poder para cambiar su situación, pero también sabía que había un plan, que Dios estaba cumpliendo su propósito y su voluntad. Y por eso pudo decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay muchas veces, hermano, que pasamos dolores, estamos siendo golpeados, nos han atacado, ¿verdad? Muchas veces la tristeza ha llegado a nuestras vidas, hermano. Nos ha ido bien como nos ha ido mal también en nuestras vidas, pero tenemos que entender un propósito, que Dios lo ha permitido por alguna situación. Es la voluntad de Dios, hermano, que pasemos muchas veces enfermedades. Es la voluntad de Dios muchas veces, hermano, que nos esté yendo mal en nuestros negocios. Es la voluntad de Dios muchas veces, hermano, en permitir, ¿verdad?, que pasen cosas que tú no te imaginas. Pero también es la voluntad de Dios que te vaya bien en la vida, hermano. Pero tenemos que entender que Dios permite las cosas por algún motivo en tus vidas, hermano. Muchas veces nosotros, hermano, cometemos el error de querer hacer nuestra propia voluntad. Queremos adelantarnos a los hechos, tomando decisiones incorrectas sin tomar en cuenta al Señor. Las personas, te voy a poner un ejemplo, cuando quieren empezar una relación con la otra persona, hermano,
y no toman en cuenta la voluntad de Dios, sino que se dejan guiar, ¿verdad? En su corazón, en sus sentimientos egoístas, ¿verdad? Toman una decisión incorrecta y terminan con una relación equivocada, porque no ha sido la voluntad de Dios. Y de igual manera en los negocios, hermano, o lo que tú estés enfrentando, si no es la voluntad de Dios, si no tomamos en cuenta a Dios, nos va a ir mal en la vida, ¿verdad? Tenemos que entender, hermano, que tenemos que tomar siempre en cuenta a nuestro Señor. Nosotros como cristianos sabemos que nuestro Dios tiene el poder para cambiar esta situación que hoy estamos viviendo, que Él tiene el poder para quitar todo lo malo que estamos pasando, pero también sabemos que Él tiene la última palabra, que Él está cumpliendo su propósito en el mundo, y por eso podemos decir con fe también nosotros, hágase su voluntad, ¿sí? Pero tengo que entender yo también, hermano, que todo lo que pase en mi vida, sea de bendición o me esté yendo mal en la vida, es porque es la voluntad de mi Señor, sea en salud, en la economía, en lo familiar, es porque Dios lo ha querido así. No nos quejemos de Dios, sino gloriemos, hermano, al Creador de la vida. Sabemos, hermano, que las situaciones pasan por algún momento. Tú no sabes cómo Dios te está fortaleciendo en los momentos de aflicción. En los momentos de luchas tú no estás solo, hermano. Jesús ha prometido estar contigo. Él es tu fortaleza, como decíamos ahorita en el Salmo 18. El apóstol Pablo lo menciona de esta manera en 2 Corintios 12:10. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Dios, hermano, ha prometido estar con nosotros y fortalecernos, así como al Señor Jesucristo, hermano, lo fortaleció un ángel en aquel tiempo cuando terminó de orar. En estos tiempos Dios, Jesús y el Espíritu Santo, hermano, nos fortalecen a nosotros de una manera especial. Te voy a citar algunos versículos, hermano, que te pueden servir de aliento. Sí, dice el Salmo 34:7 de esta manera, es un versículo muy conocido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fíjate lo que está hablando. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De qué nos defiende? De cualquier situación que tú estés viviendo. A eso nos llama, hermano. Este versículo que te voy a compartir, hermano, Sofonías 3:17, me encanta en la lengua actual. Fíjate lo que dice: pues el Señor tu Dios vive, dice, en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleita en ti con alegría, con su amor, dice, calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Fíjate cómo empieza diciendo: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Otro versículo, hermano, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Te puedo decir confiadamente, hermano, que en estos momentos el Señor está con nosotros. ¿Cuál es tu problema, tu aflicción, tu lucha, lo que tú estés viviendo en estos momentos? Tú no estás solo. El Señor ve tu sufrimiento. El Señor ve cuando tú lloras. El Señor ve, ¿verdad?, cuando tú estás clamándole a Él. El Señor está contigo en estos momentos. Son versículos, hermano, que nos demuestran que nosotros no estamos solos, que el Señor nos está ayudando, ¿verdad?, a las acechanzas, a los ataques, a los dardos del enemigo, ¿verdad? Tenemos que resistir, hermano, a los ataques del enemigo. Dios, hermano, nos ha prometido sacarnos adelante, nos ha prometido, ¿verdad?, juntamente con la prueba, darnos la salida. Entonces, si nosotros aceptamos la voluntad de Dios, hermano, de todo lo que está pasando en nuestras vidas, tenemos que entender que Dios obra de una manera muy diferente a la que nosotros pensamos, o en cualquier necesidad que usted esté pasando. Dice un salmo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, ¿qué dice? Lo librará Jehová. De cualquier situación que tú estés viviendo, hermano, mi Señor te va a ayudar.
La voluntad de Dios, hermano, tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si yo enfermo, hermano, yo no voy a renegar de Dios. Yo voy a glorificar a Dios porque sé que es su voluntad, porque sé que algo bueno Él va a sacar de mí. Tengo que comprender, ¿verdad?, que Dios me ama, que Dios me ama de una manera muy especial y jamás, hermano, voy a cuestionar lo que Él esté poniendo a mi vida y decirle, ¿verdad?, que Él me ayude en los momentos de angustia, de tribulación que puedan estar en mi vida, que Él sea mi fortaleza, ¿verdad?, para poder salir adelante. Punto 3 para terminar, hermanos. Dice, Dios sabe lo que estamos sintiendo en el momento de aflicción. Y leíamos en Lucas 22:44, dice de esta manera, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El texto nos dice, hermano, y estando en agonía. ¿Quién estaba en agonía, hermano? El que estaba en agonía era nuestro Señor Jesús. Esto nos permite, hermano, comprender que nuestro Señor Jesucristo sabe perfectamente lo que es sentir angustia, lo que es estar en agonía por una prueba o por una enfermedad. Él sabe, hermano, lo que es tener un corazón angustiado y lastimado. El Señor Jesús, hermano, sintió el desprecio por los que vino a morir. El Señor Jesús sintió, hermano, la lejanía de Dios Padre en la cruz. El Señor Jesús sintió la crueldad, hermano, de la humanidad sobre Él. Él puede consolarnos, hermano, porque Él nos comprende. Él sabe, hermano, cómo nos sentimos. Él ya vivió eso. Él ya experimentó eso. Por eso en este tiempo de angustia podemos acercarnos confiadamente ante nuestro Señor, pues Él puede compadecerse de nosotros, pues Él nos entiende perfectamente. En esta mañana, hermano, te voy a decir con todo el amor de mi corazón, el Señor sabe el dolor de tu enfermedad en esta mañana. El Señor sabe, hermano, el dolor de perder a un ser amado. El Señor sabe, hermano, en esta mañana el dolor de tu separación. El Señor sabe, hermano, en esta mañana el dolor de tu soledad. Y te voy a decir algo, hermano, el Señor lo sabe todo. Te voy a decir por qué. Porque Él llevó tu dolor, tu angustia y tu pecado, hermano, sobre la cruz del Calvario. El Señor lo sabe todo, Él lo experimentó todo, hermano. Lo que tú estás viviendo no se compara con lo que vivió nuestro Señor en esa cruz. Sí, Isaías 53, 3 al 5 nos lo narra, hermano. Isaías de esta manera, ¿verdad? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice en el versículo 4 de lo que te estoy hablando, hermano, en esta mañana. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Curados de qué? Del pecado, hermano, que había en nosotros. Pero dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor sabe lo que tú estás sintiendo en esta mañana. Hebreos nos da otro panorama de Cristo en angustia, hermano. En Hebreos 5, 7 al 9 dice de esta manera: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por eso te decía, hermano, el Señor fue escuchado, hermano, ante el Padre, pero Dios, hermano, permitió que Él sufriera por amor a ti. Él sentía un temor, hermano, antes de llegar a la cruz. Él sabía, hermano, la condición en la que Él se iba a encontrar, de cómo Él iba a ser martirizado, hermano. Dios lo escuchó, pero no lo libró, hermano, por amor a ti en estos momentos. Por amor a mí, ¿verdad?
al que pudo haberlo escuchado, al que por el que fue oído a causa de su temor reverente, hermano. Pero por amor a nosotros llegó hasta ese momento crítico, hermano. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9 y terminamos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Tenemos que entender, hermano, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No debilites tu fe, hermano. Mantente más activo, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Busca a Dios en oración con tu familia. Busca a Dios en oración con tus hijos. Busca al Señor, a Dios en la lectura de la palabra, hermano. Busca a Dios en los cultos que se te están dando en tu templo, hermano. Busca a Dios. No pierdas tu tiempo, hermano, allá en las casas. No pierdas tu tiempo en los teléfonos. No pierdas tu tiempo viendo programas de televisión, hermano. Busca a Dios para que pueda ser encontrado. Tenemos que buscar a Dios en estos tiempos, hermano, porque la cosa está fea. Vamos a terminar en esta mañana. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Gracias, hermano, por permitirnos estar aquí. Señor Jesús, en esta mañana agradezco tu amor, tu fidelidad y tu grandeza, Señor. Gracias por la Iglesia Bautista del Mesías, Señor. Bendice a cada uno de sus integrantes. Bendice, hermano, a los líderes, a los miembros, Señor, y a todo aquel que asiste, mi Dios, a este lugar. Llénalo de ti. Engrandece el corazón de nuestro hermano Arturo, Señor, para seguir adelante juntamente con su esposa Mimi, mi Dios, y sus hijos. Dios, yo los pongo en tus manos, Raquel y Ruth, Señor. Bendícelos grandemente. Llénalos de ti, Señor. En tus manos yo los pongo, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, y sé, mi Dios, que tú estás con ellos. Gracias por cada uno de nosotros, Padre, por permitirnos poder estar en pie y poder adorarte y alabarte en estos momentos. En Jesús damos gracias. Amén.